Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, a esta jornada técnica, como queréis llamarle, donde pues, os queremos presentar una nueva herramienta digital que hemos desarrollado para la viticultura. Se trata de unos modelos predictivos capaces de estimar la variación de los principales parámetros de calidad en el proceso de maduración de la uva. Y pues es una herramienta que hemos desarrollado en el marco de varios proyectos regionales y que por tanto pues está enfocada en nuestra variedad mayoritaria, que es el Tempranillo, en condiciones de la denominación de origen calificada Rioja. Bueno, presentarme, soy Samuel, ingeniero agrónomo de Cesens, y para los que no nos conozcáis, pues Cesens es una empresa que nos dedicamos a ayudar a los técnicos y a los agricultores a tomar mejores decisiones agronómicas. Lo hacemos a través de nuestro sistema de monitorización, que consta pues, de unos sensores, unas estaciones y un software para procesar y visualizar los datos. Y en esta ocasión me acompaña Ana González Marcos. Ana es catedrática en la Universidad de La Rioja, en el Departamento de Ingeniería Mecánica, si no me equivoco, y pues ha sido una parte fundamental en el desarrollo de todos estos modelos en los que hemos trabajado conjuntamente. Y nada, pues estoy muy agradecido de que esté hoy aquí con nosotros y nos pueda contar un poco de primera mano el trabajo que han realizado. Así que, nada, bueno, hemos organizado la sesión en tres partes. Como decía al principio, la sesión la estamos grabando y, por tanto, pues bueno, la colgaremos después en Internet para que aquellos que no os hayáis podido conectar, pues la podáis ver en diferido. Y nada, empezará Ana explicándonos un poco cómo se han desarrollado estos modelos, pues qué datos se han entrenado, qué técnicas se han utilizado, cómo funcionan un poco por dentro, su arquitectura, y después pues volveré yo con vosotros para explicaros cómo hemos integrado todos estos modelos en nuestro software, en Cesens, y veremos pues desde un punto de vista más práctico cómo utilizar esta herramienta. Y para terminar, pues bueno, durante esta campaña hemos estado con los modelos ya en funcionamiento, pues evaluando el rendimiento de estos modelos con datos reales de maduración, y quería pues enseñaros un poco pues los resultados que hemos obtenido para que veáis pues eso, el nivel de precisión que se ha alcanzado con cada uno de los modelos, fortalezas, debilidades, recomendaciones de uso, sesgos, etcétera, etcétera. Y nada, como decía también, pues al final dejaremos un tiempo para preguntas, comentarios o lo que consideréis pertinente. Así que nada, por mi parte yo creo que eso es todo y cuando quieras, Ana. Buenas tardes, muchas gracias Samuel por la presentación, y como comentabas yo voy a explicar brevemente pues un poco la motivación y qué es lo que hemos hecho para desarrollar estos modelos de predicción. Básicamente es porque pues la maduración, como bien sabéis, no estoy contando nada nuevo, depende de diversos factores, y a día de hoy, pues al final las decisiones se basan en muestreos puntuales que se realizan en campo y sobre todo, pues en la experiencia. Eso de alguna manera dificulta el poder determinar cuál es con una cierta antelación, cuál es el momento óptimo de la vendimia y, por tanto, pues hacer una planificación más adecuada de los recursos. Lo que nosotros proponemos son modelos basados en técnicas de aprendizaje automático, el Machine Learning, que al final nos ayuden a estimar esos parámetros a partir de un conjunto de variables que tenemos disponibles, con el objetivo pues eso, de predecir el alcohol probable, el pH, la acidez total y el ácido málico, que es pues con los 4 parámetros con los que hemos estado trabajando este tiempo. Si conseguimos buenas estimaciones, de alguna manera, pues el objetivo es ayudar a planificar mejor pues durante toda la campaña, ¿no? ¿Qué son estos modelos? Pues básicamente son algoritmos que aprenden patrones. La cuestión está en que permiten analizar gran cantidad de datos y son capaces de encontrar patrones que a nosotros, pues de una manera más analítica, nos resultaría mucho más complicado, si no imposible de visualizar. Al final lo que pretenden es capturar todas esas relaciones que son complejas y que son no lineales entre diferentes variables. En este caso es entre datos de clima y la calidad final del producto, los 4 parámetros que comentaba previamente. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues como decía, somos capaces de identificar esos patrones. Nos permite además integrar diferentes fuentes. Ahora mismo estamos utilizando datos climatológicos y muestreos puntuales, pero se podrían añadir otras variables siempre y cuando estuvieran disponibles y hubiera un número suficiente de ellas para, pues para que el modelo pudiera aprender.
Y otra cosa positiva es que con cada campaña en la que se tienen nuevos datos se pueden reentrenar los modelos para que continúe mejorando y para que continúe adaptándose, bueno, pues a los cambios que sabemos que se producen año a año. Evidentemente no son oráculos, no son perfectos, y una de las principales cosas que debemos tener muy presentes es que la calidad de los resultados que vamos a tener depende de la calidad de los datos que utilizamos para entrenarlos, ¿vale? Es el típico, si entra basura, sale basura. Otra de las limitaciones, por decirlo de alguna manera, es que muchas veces no terminamos de confiar en ellos porque son menos interpretables. Son como si fueran cajas negras donde tú le presentas una serie de entradas y te da una serie de salidas, pero tú no entiendes cuál ha sido el proceso o cómo se relacionan o cómo ha relacionado las diferentes variables para obtener esos resultados a partir de las entradas. Pero que no sean interpretables no significa que nos estén dando malos resultados. Simplemente, pues, como decía antes, son relaciones complejas y no son fáciles de visualizar. Es cierto que existen técnicas para tratar de facilitar el conocer cómo una variable determinada puede estar afectando a la salida, pero per se no son como un modelo lineal y igual a por X en el que sabes, pues bueno, perfectamente cuál es la relación. En este caso es mucho más complicado y no es fácil de visualizar. Así como la fortaleza era que se podían ir mejorando, es también una de las limitaciones, es decir, y sobre todo en este ámbito. Sabemos que la climatología es muy variable, que cada año va cambiando y que, bueno, no solo la climatología, sino todo el proceso, con lo cual el modelo solo aprende lo que ve. Si se producen variaciones, el modelo necesita ser reentrenado, necesita un mantenimiento para que aprenda esos cambios. No solo para mejorar el conjunto de entrada, para que tenga más información y pueda aprender mejor, sino también para que sea capaz de adquirir o de comprender los cambios que se pueden estar produciendo. Los modelos solo aprenden, insisto, lo que ven. Si hay algún tipo de información que no existe o que no está recogida en los datos de partida, los históricos con los que lo entrenamos, no va a ser capaz. No va a ser capaz de hacer ninguna predicción en ese sentido. Son modelos que interpolan, pero no extrapolan, ¿vale? Por ejemplo, si se produce algún tipo de cambio brusco, alguna situación atípica que no es algo que está habitualmente presente en los datos, pues no son capaces de hacer una predicción correcta, ¿vale? Y eso sí, son herramientas de apoyo, no son oráculos, no son perfectos, y esto lo debemos tener siempre muy presente. Como decía antes, nosotros hemos utilizado dos conjuntos de datos, de variables, vamos a decirlo así. Por un lado tenemos datos climatológicos, pues amplitudes térmicas, precipitaciones, índices climáticos y demás. Y hemos utilizado también muestreos que se han ido realizando a lo largo del tiempo. Muestreos he puesto semanales, en realidad es verdad que es una medida bastante habitual, pero bueno, en la base de datos, por ejemplo, que hemos tenido disponible, pues era variable. Pues había igual muestreos cada 2 días, luego cada 5, cada 8 era variable, pero bueno, se puede decir que el promedio está en 7 días. Y a partir de esos datos nosotros hemos intentado generar los modelos. Este es un poco el procedimiento que hemos utilizado. Tenemos toda esa información de partida, todos los datos de climatología que recogen pues bueno, los sensores y los que tiene CESENS en diferentes parcelas, unido con los datos históricos de los muestreos. Los hemos analizado, hemos validado que tenemos información coherente. Y después tenemos que hacer limpieza, pues ver si hay datos ausentes, si hay datos extraños, pues porque se ha podido producir un fallo de comunicación o algún problema con algún sensor. Y después hemos tenido que realizar lo que se denomina ingeniería de características, ingeniería de variables, que es de todas las variables que tenemos, buscar cuáles pueden ayudarnos más a la hora de hacer esas estimaciones, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? De mejorar los resultados de los modelos. Una vez ya que tenemos la base de datos completa, limpia y con las variables que nos interesan, nos ponemos a entrenar. Hemos utilizado diferentes algoritmos, bueno, los tenéis ahí, Random Forest, SVMs, porque no hay un mejor modelo para todo, entonces hay que probar varios. Hemos analizado diferentes opciones
y después hay que validarlos. Hay que verificar que los resultados que obtenemos con esos modelos se corresponden con los valores que deberían darse. En este caso, esa evaluación lo hemos hecho a través de validación cruzada, porque es verdad que teníamos bastantes datos y, de hecho, de las primeras versiones a la actual hemos mejorado bastante las estimaciones, hemos reducido bastante los errores, pero aún así siempre hay que evaluar para saber cuál es el mejor modelo y cuál es el que conviene o es más adecuado para ya la parte del despliegue, que es lo que han hecho desde CSense y han integrado en su herramienta. Como decía antes, esto es mejorable. Cada campaña aparecerán nuevos datos que se podrán incorporar y podrán ayudar a reentrenar el modelo y a que mejore. Al final, se ve la imagen, es un proceso habitual en todo proyecto típico de Machine Learning, pero básicamente tengo los datos, los preproceso, modelo, valido que los resultados son adecuados y procedo con el despliegue, en este caso en la herramienta de CSense. ¿Cómo es en grandes bloques este modelo? Bueno, pues tenemos las entradas, podemos distinguir las variables meteorológicas y los muestros en campo. Esos entran, ¿vale? Son datos reales que tenemos. Se integran en el modelo ya entrenado, o sea que el modelo nos va a dar una respuesta muy rápida. Lo que cuesta es el entrenamiento, pero una vez que ya está entrenado, en el momento en que se presentan los datos reales, en segundos nos va a devolver la predicción, y eso es porque ha aprendido todas esas relaciones complejas entre las condiciones actuales de climatología con el estado de madurez esperado. Entonces, esta caja negra que he querido representar precisamente así para que tengamos claro que yo no puedo establecer o no es fácil decir cómo interviene o cómo afecta una entrada concreta a la salida, sino que es una caja negra que ha aprendido esas relaciones y que gracias a ese aprendizaje nos ofrece unas predicciones. Eso es lo que han integrado en CSense y eso es lo que va a explicar ahora mismo a continuación Samuel, el funcionamiento de la herramienta. Vale, pues nada, muchas gracias Ana por tu presentación y vamos pues con lo que os decía al principio, vamos a ver cómo hemos integrado esta herramienta en CSense y cómo se utiliza desde un punto de vista práctico, ¿no? Bueno, yo creo que Ana nos ha dado una visión un poco general de cómo es la herramienta, pero pues bueno, sí que me gustaría destacar brevemente un poco unas características para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, ¿no? Al final, como bien hemos dicho, son unos modelos que pretenden predecir la variación de los parámetros de calidad, y estos parámetros de calidad son el alcohol probable, el pH, la acidez total y el ácido málico. Potencialmente podríamos trabajar con otras variables, pero esto es lo que teníamos disponible, lo que hemos considerado más útil y sobre lo que hemos entrenado. Y ya digo, el objetivo de los modelos es predecir la variación de estos parámetros en función de las condiciones climáticas, a partir de un punto de partida. ¿Qué quiere decir este punto de partida? Que el modelo necesita, como decían anteriormente, que tú le cargues un primer muestreo de campo, hecho posteriormente un análisis de laboratorio, para tener unos valores reales de cada uno de estos parámetros. Eso sería el punto de partida y a partir de ahí lo que hace el modelo es día a día calcular las variaciones de esos parámetros en función de las condiciones climáticas que registramos en campo y, pues bueno, a partir de ahí puede proyectar la evolución de estos cuatro parámetros, ¿no? ¿Qué variables climáticas necesita como entrada? Bueno, pues tenéis aquí un listado de varias de estas métricas. Como podéis ver, pues son todo variables que requieren de un pequeño procesamiento, no provienen directamente de un sensor, pero eso lo realiza automáticamente el software, y todas se pueden obtener, digamos, de una estación climática estándar. No requiere de nada sofisticado. Cuando me refiero a una estación climática estándar, quiero decir pues una estación con un sensor de temperatura, de humedad, un pluviómetro, un anemómetro y un sensor de radiación. Sensores pues básicos que están disponibles en casi todas las estaciones públicas de España y en muchas de las instalaciones que hacemos en parcela, ¿no? Podríamos haber aspirado a buscar unos modelos con algo más de precisión, quizás incorporando datos de humedad de suelo, datos propios de la planta, pero pues bueno, le veíamos una serie de inconvenientes también. Al final, para entrenar estos modelos hemos utilizado datos históricos muy antiguos y bueno, pues aunque a día de hoy pues es una tecnología madura y hay muchas viñas donde tenéis este tipo de tecnología, pues esto no estaba disponible obviamente hace 10 o hace 15 años y eso nos hubiera imposibilitado la opción de utilizar todos esos históricos. Y por un segundo motivo, que es, digamos, la accesibilidad de estos modelos, ¿no? Al final,
tenemos una herramienta que es bastante accesible, en el sentido de que no tiene una barrera de entrada fuerte a nivel de sensórica, con una estación muy sencilla o incluso con una estación virtual, cruzando datos obviamente con menos precisión, pero cruzando datos de estaciones públicas cercanas sería suficiente para alimentar este modelo. Y destacar también que el modelo puede funcionar, digamos, con datos reales que va recogiendo la estación, pero también podemos utilizar como entradas, y de hecho ya veréis que está preparado para ello el software de CESENS, podemos utilizar como entradas la predicción climática de los modelos predictivos de clima que tenemos. De manera que con los datos que recoge nuestra estación podríamos, digamos, utilizar el modelo desde el último muestreo hasta hoy, y en adelante podríamos utilizar esa predicción climática para proyectar esas variaciones de los parámetros de calidad. Tenemos un servicio disponible de 2 semanas de predicción. Obviamente, pues bueno, la calidad o la fiabilidad de las predicciones climáticas pues va bajando conforme más amplio es el horizonte temporal, ¿no? Pues a una semana vista funcionan más o menos bien, y a 2 semanas pues ya sabéis que hay veces que se equivocan. Pero bueno, en cualquier caso eso no tiene nada que ver con los modelos. Estos es lo que es, y bueno, al final se trata de que, como decía, sea una herramienta de apoyo que nos ayude a planificar. Si luego pues no llueve o cambia, pues es la incertidumbre propia con la que trabajamos en el campo. Y nada, vamos a ver un poco ya dentro de CESENS cómo se accede a esta información. Lo primero que tengo que hacer, o que tenemos que hacer, es crear una parcela. Para ello, dentro del apartado de fincas, no le voy a poner la captura, pero bueno, tendría aquí un botón más donde se me despliega este cuadro de diálogo interactivo, ¿no? Aquí tendría que buscar mi parcela, hay distintos motores de búsqueda, podría en el mapa dibujar directamente mi parcela, podría buscar por municipio, polígono y parcela, meter las características y el sistema solo me lleva a la parcela, o podría con esta funcionalidad de aquí utilizar los recintos del SIGPAC y seleccionar mi parcela. Cualquiera de las vías quizás esta última es más práctica, pero bueno, cualquiera es válida. Tengo que ponerle un nombre, y lo que es importante es que tengo que rellenar una serie de, bueno, una ficha con una caracterización de la parcela, ¿no? Pues tengo que ponerle el cultivo, la variedad, recordad lo que os decía, este modelo solo está disponible para variedad tempranillo, y otra cosa importante, que es la edad de la viña. En el análisis de datos inicial que hicimos, vimos que la edad de los viñedos era un factor muy condicionante en la evolución de estos parámetros, que no se comporta igual un viñedo viejo que un viñedo joven, y por tanto es necesario rellenar aquí el año de plantación para que el programa sepa la edad de la viña y pueda funcionar. Vale, una vez que tenemos esta parcela creada, aparecería una lista con las parcelas que tenemos creadas dentro de nuestro sistema, y seguidamente lo que tendría que hacer es crear un punto de control donde cargar los muestreos que yo haga de campo. Para esto hemos desarrollado una funcionalidad que, bueno, es similar a lo que ya teníamos para los muestreos de fenología o para los conteos de sanidad vegetal. Al final son puntos georreferenciados en la parcela. Vendría aquí, le doy al más y creo un punto ubicado dentro de la parcela que me permiten cargar información que cojo directamente del campo, que no viene de los sensores, ¿no? Entonces, nada, crearía un punto, le doy, le llamo como quiero, control de calidad, como sea, y una vez que lo tengo creado, me aparece nuevamente este cuadro de diálogo interactivo, pues que es muy sencillo. Simplemente selecciono el parámetro sobre el que estoy trabajando y me aparece estas casillas donde selecciono la fecha del muestreo y el valor que me han dado en laboratorio. Esto lo haría para cada uno de los 4 parámetros. Acidez total, pH, en este caso pues ha habido 3 muestreos, pues aparecen obviamente los mismos, y para el ácido málico. Quizás esto es una versión un poquito beta todavía, hemos estado esta campaña probándolo por primera vez, tratando de validar el modelo, y a nosotros pues nos ha funcionado así para poder introducir los datos. Quizás pues si esto va para adelante y se convierte en una herramienta de uso generalizado, pues tendremos que afinar un poquito esto, pues permitiendo cargar los datos directamente desde una plantilla de Excel para que sea más cómodo, que no es que cueste mucho, pero bueno, al final siempre lleva un tiempo el introducir los datos manualmente. Vale, y una vez que tengo creado ese punto de calidad, tengo que ir al apartado de Consultas Avanzadas Pro para poder consultar este modelo. Consultas Avanzadas Pro es el apartado de CESENS donde puedo cruzar los datos de las estaciones con los datos de parcela. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar la parcela sobre la que quiero proyectar mi modelo. En este caso he seleccionado una al azar. Automáticamente el sistema me asigna la estación que está dentro de esa parcela, con qué datos climáticos va a alimentar esa parcela. En la parte de métricas lo hemos puesto como una categoría aparte porque todavía es una fase un poquito beta. Otros modelos predictivos, selecciono los 4 modelos de calidad de uva: acidez total, alcohol probable, ácido málico y pH. En la parte de calidad seleccionaría el punto de control que he seleccionado y los 4 parámetros para ver los muestreos reales en campo. Y como os decía anteriormente también, en la
las tres líneas estas hay una funcionalidad que es común para cualquier métrica de CESENS, que es esto de seleccionar, mostrar predicción meteorológica, que lo que hace es pues, calcular la variable en cuestión, en este caso los modelos, en vez de con los datos reales de la estación, con la predicción climática de AEMET. ¿Vale? Y una vez que tengo todo esto activado, el resultado que me da o la forma de visualizar el modelo en CESENS sería una cosa tal que así. Entonces, una parcela de ejemplo, obviamente tenéis los 4 modelos, cada uno en un color, en amarillo sería el de acidez total, en rojo el de alcohol probable, en verde el pH y en azul el ácido málico. Las barras verticales son los muestreos reales de campo, los valores analíticos que se han recogido con los muestreos y llevándolo al laboratorio, y las líneas son las proyecciones del modelo a partir de ese primer punto, de ese punto de partida de ese muestreo. ¿Vale? Aquí veis pues, que se hizo un muestreo el día 25 de agosto, a partir de ahí empiezan a funcionar los modelos y el día 15 se hace otro muestreo. Obviamente los modelos no son tan precisos como para que coincidan exactamente con las barras donde estaban, sino que cuando metes un siguiente muestreo, pues el modelo se reajusta y vuelve a empezar desde el punto donde has muestreado. Vale, pero el interés que tiene esto, pues eso, me permitiría reconstruir entre muestreos las tendencias que tengo, pero sobre todo, pues imaginaros, esto está sacado del día 23 de septiembre, pues el último muestreo que yo hice en campo fue el día 15 de septiembre y yo puedo saber con datos reales de mi estación cómo están más o menos esos parámetros de mi viña con este modelo. Pues ese día me dice que el pH estaría en 3,84, que el acidez total en 4,59, el alcohol probable en 13,89 y el ácido málico en 2,25. Esto, pues bueno, está dentro de la campaña de validación que os enseñaré después, pues simplemente a modo de ejemplo, este día hicieron otro muestreo para contrastar cómo iba el modelo y ya veis pues que más o menos los valores hay pequeños errores, pero son bastante razonables, ¿no? Pues tenemos 3,9 de pH, tenemos 4,49 de acidez total, 13,6 de grado de alcohol frente a, bueno, aquí igual se ha equivocado en torno a 0,3, pero las precisiones que entiendo que son aceptables, y 2,25 frente a 2,78. De este día en adelante, lo que veis en línea discontinua es lo que os comentaba de la proyección del modelo en base a la predicción climática. Es decir, esto se supone que yo estoy el día 23 de septiembre, hasta aquí se ha calculado con datos reales, de aquí en adelante el modelo sigue proyectando hasta 2 semanas vista con los datos predictivos, ¿no? Seguramente esto se habrá vendimiado antes de llegar a octubre, pero bueno, esto sería lo mismo en cualquier otra circunstancia. Y bueno, esto mismo lo hemos desarrollado o lo hemos plasmado en un formato más gráfico. Esto, bueno, son datos en concreto del Consejo Regulador, que es con quien hemos estado trabajando esto en el último proyecto, y al final esto está dentro de la parte de agricultura colaborativa. Sería lo mismo, seleccionas el periodo de fechas y seleccionas los modelos, aquí solo permite calcular uno, y lo que te permite es ver esta información que veíamos de una parcela en una gráfica muy detallada, pues todas las parcelas juntas de una forma pues un poquito más visual, ¿no? Aquí tenemos las distintas parcelas que tienen por La Rioja, de las que hacen seguimiento, y para cada uno de los días que yo voy seleccionando, pues me va dando la proyección del modelo, de manera pues que bueno, puedo ver un poquito visualmente qué viñas están más adelantadas, qué no, organizar, pues yo no sé, a qué vinos van, qué logísticamente cuál voy a vendimiar primero, cuál voy preparando, etcétera, etcétera. Y nada, esto era un poco lo que os quería contar a nivel de uso de la herramienta. Si tenéis dudas lo vemos ahora al final, pero sí que quería enseñaros un poco también los resultados que hemos obtenido durante esta campaña de validación, ¿no? Como os decía, hemos estado trabajando con el Consejo Regulador. Sabéis que tienen una red de parcelas representativas por toda La Rioja. En este caso, parcelas de Tempranillo hemos usado 27, que son más o menos las que se ven en este mapa, y hemos hecho pues, un seguimiento del comportamiento de los modelos a través de los boletines de maduración que van publicando, ¿no? Sabéis que ellos hacen unos muestreos y van publicando periódicamente esta información. Bueno, pues nos pasaban estos datos, que son los boletines que tienen, y nosotros íbamos cargándolos dentro de los modelos de cada una de las estaciones y contrastando la predicción del modelo versus el dato real que nos daba el siguiente muestreo. Pues los datos eran una cosa tal que así. Os pongo aquí el ejemplo del alcohol probable. Esto estaba hecho para cada uno de los parámetros, ¿no? En verde son los días que hacían más o menos una vez a la semana, los días que se hacían controles de calidad, que se emitían los boletines. Y nada, pues bueno, veréis, las parcelas están divididas en Rioja Oriental, Rioja Alta y Rioja Alavesa. Obviamente, pues los primeros muestreos solo son de Rioja Oriental porque van un poquito más adelantados, mientras que luego los últimos ya no aparecen. Pero bueno, la idea es que nosotros íbamos enseñándole al modelo, como digo, el último muestreo y a partir de ahí apuntando la predicción para el día siguiente y contrastándola y sacando el error.
En los primeros boletines solo lo hicimos a 7 días porque no había datos previos, pero a partir del tercero ya jugábamos a predecir a 7 y a 14 días. Es decir, por ejemplo, para el dato del día 8 de septiembre, yo probaba a predecir utilizando el dato de la semana anterior, el de 13,38, con el modelo me daba un valor predecido para este día de 13,64, pero también probábamos a no enseñarle el último muestreo, sino trabajar con 2 semanas vista. Con el muestreo de hace 2 semanas solo le enseñábamos eso, utilizábamos datos climáticos durante 2 semanas para calcular la predicción y apuntábamos la predicción y contrastábamos con el siguiente muestreo, ¿no? Y esto pues, lo hemos ido haciendo en estas 27 parcelas a lo largo de toda la campaña. Entonces, vamos a ver, como os podéis imaginar, pues es un poquito complicado el procesamiento de estos datos, pues porque hay parcelas que van mejor, parcelas que van peor, momentos en los que un parámetro se ha ido un poquito más de rango, pero bueno, a la hora de exponer estos resultados voy a intentar transmitiroslo de la forma más sencilla posible. Para eso me voy a apoyar en 4 métricas, digamos, estadísticas que nos sirven para evaluar errores. Las comento brevemente. En primer lugar tendríamos el error absoluto medio, el MAE, que sería, digamos, igual lo más sencillo de entender, sería la media de las diferencias absolutas entre predicción y realidad, es decir, la media de los errores que tenemos en cada muestreo. En segundo lugar tenemos el RMSE, la raíz del error cuadrático medio, que es similar al anterior, pero le da un poco más de peso a los errores que son muy graves, de manera que suele salir siempre el error un poquito más alto porque penaliza mucho que el error se haya desviado de la predicción. En tercer lugar tenemos el error porcentual absoluto medio, el MAPE, que es un error relativo que en términos porcentuales, y la ventaja que tiene es que nos permite comparar los distintos modelos en unidades equivalentes, ¿vale? Que ese error que nos va a salir es comparable entre los distintos modelos y de esa manera pues podemos evaluar cuál se comporta mejor en cada caso. Y por último, pues tendríamos el bias, que lo que nos ayuda es a evaluar el sesgo que tienen los errores. Es decir, si siempre se equivoca por arriba, si siempre se equivoca por abajo, o cómo o si evaluar efectivamente si hay algún tipo de sesgo en esas predicciones. Y nada, vamos a ir viendo un poco modelo por modelo. En primer lugar, os presento los resultados en términos absolutos, en error absoluto, en diferencia de predicción versus realidad del alcohol probable para cada uno de los 5 boletines. En primer lugar, en azul tenéis las predicciones a 7 días y en verde a 14, obviamente las de 14 solo están al final. Y bueno, pues podéis ver que el nivel de precisión es bastante aceptable. O sea, nosotros aquí nos pusimos un poco como objetivo, hablando con viticultores, que para que esto fuera una herramienta práctica teníamos que llegar a garantizar más o menos una precisión de más o menos 0,5 y pues en la mayoría de los casos lo conseguimos. El primer boletín de la campaña fue un desastre, que empezamos con bastante desmotivados, no os voy a engañar. Pero, pues bueno, luego evaluándolo y analizándolo, pues parece ser que fueron unas condiciones bastante particulares, ¿no? Fue de las últimas semanas de agosto, veníamos de una ola de calor muy fuerte, quizás la planta estaba frenada, luego vino el frío, y lo cierto es que los modelos predijeron todos una subida considerable de grado de alcohol probable, mientras que los resultados decían que prácticamente no se había movido, o si se había movido era medio grado, y ahí las predicciones sobreestimaron demasiado el incremento de alcohol. Pero el resto, pues bueno, veis que más o menos están centradas a cero, quizás ahora lo veremos, con un poquito de sesgo positivo, pero que son bastante aceptables. Aquí os presento los cuatro errores, estos que decíamos. Pues bueno, fijaros, el error absoluto que os comentaba, pues que salvo en el primer muestreo, que fue bastante mal, después pues estamos en errores medios por debajo de 0,5 y va afinando bastante conforme avanza la campaña. También es normal esto, ¿no? Al final, cuanto más avanzado está la maduración, menos margen de equivocarse tiene o más acotado es el intervalo en el que tiene que predecir. Y bueno, así como a destacar, pues que este MAPE, este error relativo, pues es francamente bajo, ¿no? Estamos en valores que indican una muy buena precisión relativa. Si obviamos este primero, pues a 7 días estamos en valores entre 2 y un 4%, y las predicciones a 14 días son un poquito más elevadas el error, pero sigue siendo una muy buena precisión. Y por último, nada, el tema del bias para ver el sesgo,
pues que hay un ligero sesgo que siempre es positivo, es muy pequeño, pero es verdad que siempre tiende a sobreestimar un poco, en torno a 0,1, 0,2, el incremento del grado. Esto, pues bueno, será para hacer una reflexión, y igual es poco una campaña para evaluar si simplemente es que esta campaña ha sido más lenta que la media de los años con los que se ha entrenado, o si, ya veremos más adelante, si podría ser interesante hacer una pequeña corrección. Perdona, estoy con un catarro fenomenal. Vale, pasamos al siguiente, que es el de acidez total. En este caso, pues como podéis ver, los errores absolutos son un poquito más elevados, es un parámetro a priori más difícil de predecir, más variable. Son resultados aceptables, la media de ellos están en unos errores tolerables, pero es verdad que tenemos casos puntuales donde los errores pues, han estado por encima de una unidad, ¿no? Que son pues, bastante más alejados de la realidad. Aquí veis otra vez los 4 indicadores, estos que os decía. Pues aquí veis que tenemos unos errores relativos bastante más altos que en el caso anterior, esto que es comparable. Si estábamos hablando en el de alcohol probable de una magnitud de entre un 2-4%, en este caso nos vamos cerca de un 10%. El sesgo es variable pero consistentemente negativo, es decir, el modelo predice una bajada de acidez total en general ligeramente mayor de la que suele ser. Y bueno, y los errores absolutos pues vemos que también son variables, pero están la media estaría en torno a 0,5, una cosa así. En tercer lugar tenemos el pH. En el caso del pH se parece más al primero que os enseñaba, al de alcohol probable. Hemos tenido unos resultados bastante buenos. Si os fijáis, los errores, el error absoluto son bastante pequeños, tanto la media como la mayoría de la población. Estamos por debajo de media de 0,1. También es cierto que, claro, no es lo mismo un error, la magnitud absoluta, en el intervalo posible que se puede mover el grado de alcohol probable, que en el del pH, ¿no? Aquí las tolerancias, pues obviamente, son menores a los errores, pero es que también los resultados han sido más precisos. Pues aquí nos planteamos que teníamos que el modelo, para poder ser útil, tenía que tener una precisión más o menos de más o menos 0,1, y por ahí andamos. Nada, os presento otra vez estos 4 errores. Atendiendo a este error relativo, que es el que decía que es comparable entre los 4 modelos, podríamos afirmar que este es el modelo más preciso de los 4. Fijaros que estamos en valores en todo momento por debajo prácticamente del 3% de error, tanto a 7 días como a 14 días, que en el error absoluto en la mayoría de los casos estamos por debajo de una décima también de pH. Y bueno, el sesgo que tiene pues es variable pero ligeramente negativo. O sea, aquí también el modelo tendería a predecir una bajada de pH un poquito, o sea, a predecir un pH un poquito más bajo del que tenemos en realidad. Y por último, el ácido málico, que va un poquito más en la línea de la acidez total, también es una variable que hemos visto un poquito más difícil de predecir, y aquí veis pues lo mismo, que aunque los errores absolutos, la mayoría, están cercanos a 0, y digamos que la dispersión de las muestras no es muy elevada, que la mayoría de los datos están centrados en un error en torno a 0, también tenemos pues casos, estos puntos que veis por aquí, que cometen pues errores bastante graves, ¿no? Por encima de 1. Son la minoría de los casos, pero es cierto que en este caso hemos tenido errores más graves que en el pH o en el alcohol probable. Nada, una vez más, los cuatro tipos de errores que tenemos, pues aquí veis que en términos relativos, en el MAPE es el que peor valores nos da. De los 4 estaríamos en errores porcentuales superiores al 10% en todos los casos, incluso que llegan al 14 y al 16 a 14 días. En este caso el sesgo no es consistente hacia ningún sitio, varía y fluctúa, está bastante centrado en 0. Y bueno, pues decir que este modelo, digamos que la tendencia de la evolución del parámetro la recoge bien, cuando hay más incremento menos, pero pues los valores absolutos ya digo que tenemos errores relativamente elevados. Nada, quería un poco que vierais los cuatro modelos puestos a la vez para que os hagáis una idea de esto que os estaba comentando. Aquí os presento en los 5 modelos para cada uno, o sea, en los 5 días de muestreo para los 4 modelos, cómo ha sido este error relativo, que ha sido comparable. Y aquí se ve pues gráficamente y claramente lo que os comentaba, ¿no? Que el modelo de alcohol probable, que está en rojo, y el modelo de pH
tienen una precisión mucho más elevada que los otros dos, que el de acidez total y el de ácido málico, y tanto a 7 días como a 14 días que tendríamos aquí, ¿no? El tema de los sesgos, pues bueno, vemos que el alcohol probable tiene un sesgo positivo, es decir, a sobreestimar el valor de alcohol probable, ligero, si anulamos este primer muestreo, ya digo que fue un poquito raro, pero consistentemente positivo, mientras que tanto la acidez total como el pH tendrían un ligero sesgo negativo, mayor en el caso de la acidez total, y tenderían a infraestimar un poco esas métricas. Y nada, un poco como así para terminar, pues quería resumir las fortalezas y limitaciones que hemos encontrado en esta campaña donde hemos estado evaluando un poco el rendimiento de los modelos con datos reales. Pues a nivel de fortalezas, decir que en el caso del pH y del grado de alcohol probable, los modelos son bastante robustos, tienen un nivel de precisión muy alto, los errores relativos son bajos, en los casos en los que se equivocan tampoco se equivocan nunca de forma disparatada, y podríamos decir que se puede tener una cierta confianza en estos modelos, y que los sesgos son reducidos y estables, ¿no? Lo que nos indica que hemos logrado calibrar bien estos parámetros. En cuanto a las limitaciones, pues bueno, lo que os decía, ¿no? Los modelos de ácido málico y de acidez total son más variables, más difíciles de predecir, los niveles de precisión que hemos logrado son un poquito más bajos, siguen siendo válidos y creemos que puede ser una herramienta útil como apoyo a la toma de decisiones, pero quizás más utilizarlos para evaluar tendencias que para fiarnos de valores absolutos, ¿no? Bueno, aunque esto que os comentaba ya, que aunque los sesgos son pequeños, pues hay una clara sobreestimación en un parámetro y una infraestimación en la acidez total y en el pH. Más o menos esto indicaría en general que ha habido una maduración durante esta campaña más acelerada de lo que el modelo ha predicho, y quizás pues eso simplemente se debe a que una campaña es poco para evaluar un modelo de este tipo, y ya digo, ha sido una campaña más lenta a nivel de maduración que los históricos, que las series históricas con los que se ha entrenado. No lo sé, esto lo seguiremos evaluando a medida que pasen los años. Y lo que es importante también destacar, que yo creo que ya lo ha adelantado un poco Ana, es que estos modelos responden razonablemente bien frente a condiciones habituales climáticas, ¿no? Que es de donde han aprendido, pero fallan un poco más en los eventos extremos, he puesto aquí, en pues, situaciones un poquito anómalas, golpes de calor fuertes, lluvias fuertes, un estrés hídrico repentino, porque al final pues, los modelos son capaces de predecir aquello de lo que han aprendido, y si de las series de datos que les hemos incorporado hay pocos casos de ese tipo, pues difícilmente van a poder predecir eso, y como decía Ana, pues no son capaces de extrapolar. Esto pues es una limitación, obviamente, porque pues, todos sabemos que al final estos modelos son más útiles para los momentos, digamos, diferentes, donde no sé muy bien qué va a pasar, que para los momentos habituales, donde pues, bueno, todo se comporta de forma un poquito más normal, pero pues, bueno, es lo que es, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, y es importante decir las cosas como son a la hora de dar recomendaciones de uso. Y nada, por último, pues a modo de resumen, unas recomendaciones generales de uso de este modelo. Pues bueno, recordar lo que he dicho al principio, es un modelo que solo es aplicable a la variedad tempranillo y en condiciones de la denominación de origen calificada Rioja. Si tenéis un viñedo de tempranillo en condiciones muy similares, pues podéis probar a utilizarlo, pero pues eso, no está pensado para eso. Esto, pues si queréis utilizarlo en otras condiciones, pues habría que plantear un entrenamiento de un modelo diferente, con datos propios de otras zonas o de otras variedades. Recordar lo que hemos dicho, que esto está planteado como un complemento a los muestreos de campo, no pretende sustituirlos, sino complementarlos, permitirnos bajar la frecuencia de muestreo que necesitamos y ahorrar un poco de mano de obra al ir a campo a muestrear, poder adelantarnos frente al último muestreo y predecir por delante, pero son un complemento, repito, no pretenden sustituir los análisis de campo. Al final estamos trabajando con variables complejas y creo que es muy osado tratar de predecir como si fuera un oráculo que decía Ana las cosas sin aterrizarlas. Lo que decía, se pueden utilizar estos modelos de pH y de alcohol probable con un alto nivel de confianza, mientras que los modelos de acidez total y de ácido málico, pues hay que ir con un poco más de cuidado, ¿no? Quizás evaluar las tendencias, como decía, más que los valores exactos. A nivel de lo de los sesgos que hemos comentado, pues bueno, si se ve, nosotros hemos visto esto en esta campaña, pero si a la hora de utilizarlo veis que consistentemente hay un pequeño sesgo, pues también es
planteable decir, oye, pues hago una pequeña corrección en el postprocesado o por lo menos tengo en cuenta que ya sé que en el caso de equivocarse se va a equivocar siempre de esta manera. Entonces, pues le doy un grado de incertidumbre de más o menos 0,1, 0,2 hacia arriba o hacia abajo. Y para terminar, pues esto que decía Ana, que es importantísimo, ¿no? Que esto es un modelo vivo que podemos seguir reentrenando y mejorando a lo largo de los años y para eso pues es importantísimo disponer de más datos, de manera que si vais utilizando la herramienta y se van cargando registros dentro de CSense, pues podremos reentrenar estos modelos e ir mejorando tanto su precisión como su capacidad de respuesta ante estos eventos extremos, ¿no? Porque a medida que vayamos capturando datos de este tipo, pues los modelos serán más capaces de responder en estas situaciones. Y nada, esto era todo. Por mi parte, pues antes de terminar, agradecer al Consejo Regulador pues, toda su colaboración y todos los datos históricos y de esta campaña que nos han facilitado y que nos ha permitido mejorar muchísimo la precisión de los modelos, tanto el Consejo Regulador como bodegas particulares que también han colaborado con nosotros ofreciéndonos sus datos, que al final es donde está el valor y lo que necesitamos para generar todas estas nuevas herramientas. Y yo creo que nada más, nada. Si tenéis preguntas o comentarios o dudas, pues es el momento de hacerlas. Muchas gracias.